Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el curso de física y el tema de hoy es fuerza de rozamiento. Vamos a definir lo que es la fuerza de rozamiento. Generalmente esta fuerza existe o aparece, se manifiesta generalmente en superficies rugosas, superficies que son ásperas, y este tipo de fuerza se va a clasificar de dos formas. Va a ser de tipo de fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético. Ya, para lo cual tenemos que comprender que hay dos coeficientes para cada uno de ellos. El estático, que va a ser el mu sub S, y el rozamiento cinético es el coeficiente mu sub K. Entonces, acá hay digamos que una desigualdad, ¿no? Digamos que siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver lo que es la fuerza de rozamiento estático. Me dice que esta fuerza solo aparece en casos en los cuales los cuerpos se encuentran en estado de reposo, ¿ya? O sea, no tienen velocidad, ¿ya? Velocidad igual a cero, ¿ya? El módulo de la máxima fuerza de rozamiento se calcula con esta ecuación, el cual es Fs, que es fuerza de rozamiento estático, igual a mu sub S, que es el coeficiente de rozamiento estático, por N, que vendría a ser la fuerza normal, ¿ya? Esa es la manera de calcular la fuerza de rozamiento estático. Tenemos acá un diagrama donde podemos ver acá un bloque que está en estado de reposo en un plano inclinado, ¿no? Y hemos graficado acá con una flecha de color rojo a la fuerza de rozamiento estático, Fs. Ya, esta flecha se va a graficar siempre en sentido contrario, digamos que en este caso, en sentido contrario a donde el cuerpo tendría la tendencia a deslizarse, ¿no? El cuerpo, como está en un plano inclinado, su tendencia a deslizarse sería hacia abajo, ¿no? Por su propio peso. Entonces esta fuerza de rozamiento estático se tiene que graficar en sentido contrario, porque siempre se opone al movimiento, ¿ya? Es una fuerza de oposición al movimiento, ¿ya? Por eso se grafica en este sentido y siempre paralelo a la superficie de contacto, en este caso a este plano inclinado, ¿ya? Tenemos ahora la fuerza de rozamiento cinético, que se le denota con F sub K, y dice que ese tipo de fuerza, bueno, solo actúa cuando los cuerpos se desplazan sobre superficies rugosas. Su módulo se calcula mediante la misma ecuación que hemos visto de fuerza de rozamiento estático, solamente que ahora ponemos F sub K igual a mu sub K por N, ¿no? ¿Quién es F sub K? La fuerza de rozamiento cinético, mu sub K, el coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la normal. Como verán, las ecuaciones son las mismas, pero ¿qué es lo que se diferencia entre ambos? En que la fuerza de rozamiento estático que hemos visto anteriormente solamente actúa cuando el cuerpo está en estado de reposo. Y en cambio, la fuerza de rozamiento cinético actúa cuando los cuerpos se desplazan, ¿no? Se desplazan significa que tienen una velocidad, pero constante. ¿Ya? En otras palabras, la fuerza de rozamiento cinético aparece cuando un cuerpo está en MRU. ¿Ya? Tenemos acá un ejemplo, bueno, un gráfico donde vemos un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha y aparece la fuerza de rozamiento F sub K, que es la fuerza de rozamiento cinético, siempre en oposición, ¿no? En sí, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, ¿ya? En todo momento. Y siempre es paralelo a la superficie de contacto. Problema número 1, vamos a resolver este ejemplo. Me dice, tenemos lo siguiente. El bloque de 5 kilogramos se encuentra en estado de reposo, hallar la fuerza de rozamiento, ¿no? Mira acá, tenemos dos coeficientes de rozamiento. ¿Ya? El cuerpo no tiene velocidad, entonces yo tendría que aplicar hallar la fuerza de rozamiento, pero ¿qué tipo de rozamiento? ¿Cinético o estático? Si está en estado de reposo, tendría que hallar el coeficiente de rozamiento, perdón, la fuerza de rozamiento estático. Por lo tanto, tendría que utilizar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Y cuál es el? De estos dos, ¿cuál sería? 0,8, porque es el mayor siempre. ¿Ya? Ahora sí. ¿Por qué? Porque tenemos esta desigualdad que hemos visto en la teoría, ¿no? Siempre el mu sub S es mayor que el mu sub K. Ahora sí, aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre, le he puesto por acá. Mira, acá tenemos el peso, que es 50 newton. ¿Por qué el peso es 50 newton? Porque la masa es 5 kilogramos, ¿no? De color verde. Tenemos la fuerza normal, que siempre es perpendicular al plano, ¿no? N. Acá tenemos el Fs, que lo he puesto por este sentido, que es la fuerza de rozamiento estático, ¿ya? Ahora sí. La normal lo calculamos simplemente por primera condición de equilibrio, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo, o sea que N, que es la normal, vale 50 igual que el peso, ¿no? Luego hallo la fuerza de rozamiento estático aplicando esta ecuación, ¿no? Sería mu sub S por N. Como ya conozco que N vale 50 y el mu sub S vale 0,8, entonces simplemente tendría que reemplazo en esta ecuación y voy a obtener el valor de
el músculo ese, que en este caso sería el valor de 40 newton. ¿Ya? 40 newton sería entonces la respuesta a este ejercicio. Pasamos al problema 2 y me dice, si el bloque de 80 newton, aquí tenemos un bloque de 80 newton de peso, es desplazado con velocidad constante, o sea, se mueve a velocidad constante. Determina el valor del coeficiente de rozamiento cinético entre la superficie del bloque y del piso, ¿no? Ya, si me dicen cinético, obviamente, y es más, me están diciendo que esa velocidad constante, eso es suficiente para saber que es un rozamiento cinético, ¿no? La fuerza de F vale 40, es hacia la derecha, acá está, ¿no? Y me piden hallar solamente el mu sub k, ¿no? El coeficiente de rozamiento cinético. Entonces voy a aplicar primero mi diagrama de fuerzas. El peso siempre hacia abajo, de color verde lo he puesto arriba. La fuerza normal siempre perpendicular al plano, le he puesto N. Acá tengo la fuerza de rozamiento cinético. Como el cuerpo se mueve hacia la derecha, esta fuerza viene en sentido contrario, sería hacia la izquierda, ¿no? Ahora sí, aplico primera condición de equilibrio. Fuerza hacia arriba igual a fuerza hacia abajo. Esto sería igual a que N vale 80, ¿no? N valdría 80 newton, ¿no? Luego trabajo en el eje X y diría que voy a igualar ahí. F es igual a F sub K. O sea, la fuerza F que me dan de dato, que está jalando el cuerpo, es igual a F sub K. ¿Ya? Se cumple eso. Entonces, F, ¿cuánto vale? 40, ¿no? Tendría que reemplazar acá. Diría 40 es igual a F sub K. Pero F sub K es igual a decir el mu sub K por N, ¿no? Y como N vale 80, yo lo he calculado, reemplazo acá. Luego, despejo el mu sub K y valdría 0,5, ¿no? Que es igual a decir un medio, ¿no? Entonces sería mi respuesta, ¿no? Porque me piden hallar el coeficiente de rozamiento cinético, el mu sub K, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, determina la aceleración que adquiere el bloque de 6 kilogramos. Acá tenemos un bloque que está siendo sometido por dos fuerzas. Una hacia la derecha con 68 newton y otra hacia la izquierda de 20 newton. Y me dicen que la superficie tiene dos coeficientes, 0,3 y 0,7, ¿no? Pero como me dicen que hay la aceleración, en este sentido, ¿no? Tenemos que considerar siempre, es más, tenemos acá dos fuerzas, 20 y 68, que aquí puede existir pues un movimiento, ¿no? Que ya hay un desplazamiento, ¿no? No me indica que está en estado de reposo, ¿no? Entonces hallamos la fuerza de rozamiento K, ¿no? La fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Para eso he hecho acá el diagrama de fuerzas, ¿no? Primero grafico el peso, que sería 60 newton. Luego grafico por acá la fuerza de rozamiento cinético, F sub K, en el piso. La fuerza normal siempre perpendicular al plano, ¿no? Y voy a aplicar, y ahora voy a hallar la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Para lo cual voy a aplicar lo mismo, las mismas ecuaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? F sub K es igual a mu sub K por N, ¿ya? Pero F sub K sería 0,3 por 60. Ojo, porque N vale 60. Acuérdate que acá estamos viendo que en el eje Y las fuerzas se equilibran, ¿no? Por primera condición de equilibrio, o sea que N vale 60. ¿Por qué he dicho que mu sub K vale 0,3? Porque el cuerpo ya está en movimiento, se asume que tiene una aceleración y que ya se está desplazando, ¿no? No me lo indica mucho el problema, pero se asume, ¿no? Podemos trabajar con 0,3, que vendría a ser el coeficiente, el menor siempre es el mu sub K, ¿no? Luego tenemos la fuerza de rozamiento cinético que valdría 18, ¿está bien? Ahora, para hallar la aceleración, aplico la segunda ley de Newton, que es dinámica lineal, que hemos visto un tema anteriormente, ¿no? La aceleración es la fuerza de rozamiento entre la masa, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento, yo tengo tres fuerzas en el eje X, ¿no? 20 hacia la izquierda, F sub K, que es 18, también apunta hacia la izquierda, y 68 que apunta a la derecha, ¿no? Ahora sí. Entonces, tendríamos que calcular, acá tendríamos que calcular el valor de las fuerzas de resultante, ¿no? Que sería ¿quién? Mira, ¿quién es mayor? 68 newton, ¿no? 20 newton y F sub K, ¿no? Entonces acá reemplazamos, sería así, ¿no? 68 menos las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Acuérdate que las fuerzas que van a favor de la aceleración menos las fuerzas que van en contra de la aceleración, ¿no? En este caso la aceleración iría donde va la mayor cantidad de fuerza, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto acá despejamos y obtenemos el valor de la aceleración, ¿no? Que en este caso sería 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Acá sería 38, 30 entre 6, 5. Ahora, una manera de determinar si es que el cuerpo está en movimiento o no en movimiento es primero hallando
la fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento estático sería mu sub S, que es 0,7 multiplicado por 60. Si tú multiplicas 0,7 por 60, eso te va a dar 42. ¿Ya? Pero 42 que está apuntando, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Entonces sería 42 más 20, estamos hablando de 62. Igual, este 68 newtons sigue siendo mayor, eso quiere decir que ya se está en movimiento, ¿no? Entonces es una manera de determinarlo, ¿no? Si hubiera salido mayor a 68 la suma de la fuerza de rozamiento más 20, entonces podríamos decir que esto está estático, ¿no? ¿Está bien? Por eso se halla la fuerza de rozamiento máximo, ¿no? Que sería con el 0,7, ¿no? Para evaluar eso, ¿no? Pero como no es el caso, ya hemos trabajado de frente con la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Vamos al problema 4. Me dice un bloque de 50 newton de peso es jalado horizontalmente mediante una fuerza F, como lo ven en el gráfico ahí a la derecha, ¿no? Y se desplaza con velocidad constante sobre un piso rugoso. Calcular F, dice. A ver. El peso del bloque lo tengo por acá, que es 50 newton, ¿no? Tenemos la fuerza normal que he graficado, siempre perpendicular al plano. Como la fuerza jala el bloque hacia la izquierda, entonces se desplaza hacia la izquierda, pero la fuerza de rozamiento apuntaría entonces en sentido contrario, sería hacia la derecha, ¿no? Aplico primera condición de equilibrio y voy a calcular la normal, ¿no? La normal sería 50 newton, ¿no? Luego aplico primera condición de equilibrio en el eje X, ¿no? Y voy a decir que F tendría que ser igual a F sub K, ¿no? Porque son las únicas fuerzas que se tienen que compensar. Debido a que jala el bloque de 50 newton de peso y jala horizontalmente mediante una fuerza F y se desplaza a velocidad constante, eso que indica que estamos hablando de fuerza de rozamiento cinético. Y siempre que esta velocidad constante no hay aceleración. Entonces, en este caso, tendrían que ser iguales estos dos, ¿no? F igual a F sub K, ¿no? Entonces reemplazamos y tendríamos esto. Mu sub K, bueno, en este caso, no, mu sub K es lo que me están dando de dato, que es 0,3 multiplicado por la normal, que es 50, voy a obtener el valor de F, ¿no? Y en este caso sería, ¿no? El valor de F sería, vamos a hallarlo por acá, el valor de 0,3 por 50, que sería 3 sobre 10 por 50, por lo tanto F valdría 15 newton, ¿ya? Es la respuesta al ejercicio número 4. Pasamos al problema 5. El problema 5 me dice cuando se aplica la fuerza constante F, acá está, miren una fuerza en diagonal a este bloque, formando 53 grados con la horizontal. El bloque de masa 2 kilogramos, este se encuentra a punto de resbalar, ¿no? O sea, está a punto en un movimiento inminente, ¿no? Eso significa que está a punto de resbalar. Calcule el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Como es una fuerza en diagonal, tenemos que descomponer fuerza en el eje Y y fuerza en el eje X, ¿no? En el eje Y sería 50 seno 53, en el eje sería 50 coseno 53, ¿no? Siempre apuntando a donde va la flecha, ¿no? El peso lo grafico 20 newton hacia abajo, color verde, porque la masa es 2 kilogramos, ¿no? La fuerza normal es perpendicular hacia arriba, de color N, de color morado, perdón, hacia arriba N. Y la fuerza de rozamiento estático sería pues en este sentido, ¿no? Porque esta fuerza está empujando el bloque hacia la derecha. No lo llega a mover todavía porque está en un movimiento inminente, pero la fuerza de rozamiento también está apuntando en sentido contrario. Entonces hacemos un balance de fuerzas, primera condición de equilibrio primero en el eje Y. En el eje Y tenemos 50 seno 53 y 20 que apuntan hacia abajo y N que apunta hacia arriba. Entonces tendría lo siguiente. N apunta hacia arriba sería la suma de 50 por seno 53 más 20, ¿no? Trabajamos acá entonces y ponemos 50 por 4 quintos más 20. Esto sería igual a 40 más 20. Por lo tanto, el valor de N sería 60 newton. Ya teniendo N, ahora voy a trabajar en qué eje, en el eje X. Y aplico lo mismo, ¿no? Sumatorias que fuerzas que van a la derecha igual a la izquierda. O sea que 50 coseno 53 es igual a FS, ¿no? Entonces reemplazo acá. Sería 50 por 3 quintos igual a FS. Acá sería 30 y acá sería mu sub S por N, ¿no? Pero N vale 60. Por lo tanto, a mí me piden calcular el coeficiente de rozamiento estático. Sería 30 entre 60. ¿Y sería cuánto? 0,5, ¿no? Un medio, ¿no? Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento estático. Bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Chao.